En la ceremonia de ascenso de mi hermana, mi padre alzó su copa frente a un general de 4 estrellas y declaró: Genevieve es el futuro de la estrategia estadounidense. Luego se volvió hacia mí, bajando la voz. Kalin, en cambio, ella, solo es una auxiliar de suministros, una desechable. Las risas recorrieron la sala, pero ellos no sabían que esa desechable pronto sería dueña del mismo legado sobre el que estaban parados. Mi nombre es Kai Benz, tengo 31 años, y aquella noche cristalina en Washington, D.C. Me sentí como un fantasma, rondando mi propia vida. Estaba de pie en el inmenso salón principal del club de oficiales en Fort McNair. Un lugar tan impregnado de tradición que prácticamente se podía oler en el aire. Una mezcla densa de cera de limón, dinero antiguo y el orgullo inquebrantable del ejército estadounidense. Los suelos de roble reluciente reflejaban la luz de enormes lámparas de araña de cristal, fragmentándola en un millón de destellos deslumbrantes. La sala era un mar de uniformes azules del servicio militar, los pechos de los oficiales de alto rango brillando con filas de medallas que contaban historias de servicio y valor. Y luego estaba yo. Llevaba un simple vestido de cóctel azul marino, una isla deliberada de anonimato civil en un océano de prestigio militar. Me sentía total y completamente fuera de lugar. Mi madre, la doctora Isolde Tournay, una mujer cuyo bisturí era más cálido que su sonrisa, pasó a mi lado con un breve y clínico asentimiento. Su atención ya estaba cautivada por la esposa de un general, su mano extendida en un gesto de encanto practicado. Al otro lado de la sala, mi hermana Genevieve era el sol radiante, alrededor del cual giraba todo aquel universo. Recién ascendida, al rango de mayor. Su sonrisa era una obra maestra brillante y perfectamente ensayada. Ella era el centro de todo. Yo era una sombra, un nombre en una lista. Una invitada no deseada en la celebración de mi propia familia. Apreté mi vaso de agua como un ancla en medio de la tormenta. Me retiré a un rincón donde el empapelado era más interesante que las conversaciones de las que no formaba parte. Entonces mi padre, el Dr. Alistair Thorne, subió al podio. Su voz, perfecta para una cátedra y resonante, llenó el salón. No hablaba como un padre, sino como si estuviera dando una conferencia magistral en el Instituto de Estudios Estratégicos. Elogió a Genevieve como la encarnación misma del legado Thorne, alabándola como una mente estratégica que moldeará la política de defensa del siglo XXI. Las palabras eran pulidas, poderosas y totalmente desprovistas de calidez genuina. Cuando los aplausos corteses se apagaron, el general Miller, un viejo amigo de la familia con 4 estrellas plateadas brillando en su hombro, se volvió hacia mi padre, una chica brillante. Alistair, de verdad, dijo con una cálida risa. ¿Pero qué hay de tu otra hija? Escuché que fue infante de marina. Una mirada colectiva y curiosa se desvió hacia mí. Por un momento, la sala contuvo el aliento. Mi padre sonrió, pero la expresión era fría, vacía, y no alcanzaba sus ojos. Su mirada me encontró en mi rincón, clavándome contra la pared como a un espécimen. Ah, Kalin, dijo. Su voz cargada de autoridad con una naturalidad que hizo que todos los presentes pudieran oírla claramente. Hizo una pausa, como si buscara las palabras diplomáticas adecuadas. Ella es muy buena asegurándose de que las cajas lleguen a tiempo a donde tienen que ir. Dejó que esas palabras despectivas flotaran en el aire un instante antes de lanzar el golpe final. Es un auxiliar de suministros, una desechable. La palabra desechable no cayó con un estruendo, cayó con un silencio enfermizo y profundo que pareció absorber todo el aire de la sala. Fue un silencio salpicado por unas pocas toses corteses, una risa incómoda y a medio formar de alguien que no sabía mejor y el parpadeo colectivo de docenas de miradas que se apartaron de mí, encontrando de pronto sus zapatos o el techo increíblemente fascinantes. Nadie habló, nadie sostuvo mi mirada. En ese segundo desgarrador, miré a mi madre, vi un destello de irritación cruzar sus facciones perfectamente compuestas, pero no era por mí. No era por la hija que acababa de ser desmembrada públicamente por su propio padre, que era por el esposo que había mostrado una falta en el protocolo, que había exhibido tal carencia de delicadeza social frente a personas tan importantes. Fue entonces cuando la última frágil esperanza que ni siquiera sabía que tenía finalmente se rompió. Entendí que no era solo que me menospreciaran. Yo era un inconveniente para su narrativa perfecta. Una mancha en su retrato familiar inmaculado. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que no me había sido concedido en años. Una moneda que aprendí que no valía nada en su mundo. Mi columna vertebral, entrenada por la disciplina del cuerpo de marines, se tensó. Mi respiración se mantuvo constante en mi mano que sostenía el vaso, no tembló. Con un movimiento lento y deliberado, posé el vaso de agua sobre una mesa cercana. El sonido fue un clic suave y definitivo contra la madera pulida.
Luego, di la espalda a los susurros callados y al aire cortante y sofocante de la fiesta. Caminé, con la cabeza en alto, hacia las enormes puertas talladas de roble. No corrí, no miré atrás. Simplemente salí, dejando atrás el sonido de sus risas apagadas, sus uniformes brillantes y toda la vida vacía que una vez creí mía. El aire frío de la noche me golpeó, un choque bienvenido. En el silencio de mi mente vi una imagen clara, una copa de champán, no rompiéndose con un estruendo, sino simplemente agrietándose por una presión interna, para luego desintegrarse en 1000 pedazos de polvo fino y brillante. El motor de mi vieja camioneta emitía un zumbido bajo y constante, mientras me alejaba de Fort McNair. Una vibración familiar que poco hacía para calmar el temblor profundo dentro de mí. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Crucé el puente conmemorativo de Arlington, el monumento a Lincoln, un faro estoico iluminado en el espejo retrovisor, su luz reflejándose sobre la superficie oscura y fría del río Potomac. El puente está destinado a simbolizar la reconciliación y la reunificación, una hermosa mentira que se extiende sobre aguas turbulentas. Para mí, solo era el camino a casa. Un camino que conocía de memoria. Un sendero que llevaba directo a la fuente de la herida. La palabra que usó mi padre, desechable, no era un arma nueva. Solo era la primera vez que la disparaba en público. Los recuerdos comenzaron a surgir sin que los buscara mientras conducía por las tranquilas calles arboladas de Arlington. No eran destellos cálidos y reconfortantes de nostalgia. Eran un mapa grabado en mi alma, una topografía detallada de cada desaire, cada desprecio, cada cicatriz invisible que me había llevado a ese momento en el club de oficiales. Mi destino apareció a través del parabrisas. La imponente casa colonial de 2 pisos y ladrillo rojo donde crecí. Se alzaba perfecta e imponente, el césped cuidado. Las ventanas oscuras y vacías. Desde afuera, era la imagen del éxito estadounidense. Por dentro, siempre había sido tan limpia, estéril y fría como una galería de museo. Un lugar para exhibir éxito, no para vivir. Los fantasmas de 1000 cenas acechaban su comedor. Podía verlo todo con una claridad dolorosa y perfecta. La pesada mesa de caoba pulida hasta brillar como un espejo. Mi padre en la cabecera ejerciendo su autoridad. Mantenía a Genevieve en discusiones complejas sobre doctrina militar, sobre Clausewitz y el futuro de la guerra asimétrica. Ella respondía a sus argumentos con la aguda inteligencia que algún día la llevaría a West Point y yo, sentada al otro lado, intentaba participar. Recuerdo una noche en mi segundo año, burbujeando de emoción por un proyecto de robótica que lideraba. Había diseñado un pequeño dron todoterreno para una competencia escolar. Logré aumentar la eficiencia de la batería en un 12%, papá, dije con la voz llena de orgullo. Él levantó la vista de su plato y me ofreció una breve sonrisa distraída. Cruzó la mesa y me dio una palmada superficial en el hombro. Eso es interesante, cariño. Muy inteligente, dijo, mientras sus ojos ya se desviaban hacia mi hermana. Ahora, Genevieve, cuéntame sobre ese ensayo que estás escribiendo sobre estrategias de reconstrucción posbélica. Así. Mi pequeño logro tangible se disolvió, en el aire, sin importancia. Sin ser escuchado. El favoritismo no estaba solo en sus palabras. Estaba tejido en la misma esencia de nuestras vidas. Cuando Genevieve recibió su carta de aceptación a West Point, era como si hubiera ganado una guerra por sí sola. Mis padres organizaron una fiesta enorme. Cientos de invitados recorrieron nuestra casa fría y perfecta, con copas de champán en mano, celebrando la continuación del legado Thor. Fue un evento estratégico, una oportunidad de networking disfrazada de celebración familiar. Un año después, llegó mi carta. Era del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No les había dicho que me enlistaría. Sabía mejor. Dejé el sobre el escritorio de mi padre en su estudio. Esa noche me llamó. La carta estaba sobre el pesado escritorio. Luciendo pequeña e insignificante, no gritó. Gritar era demasiado común, demasiado poco refinado. Simplemente me miró con una decepción profunda, hasta los huesos. Has deshonrado a esta familia, Kalin, dijo, con una voz baja. Un zumbido contenido de furia. No podía entender, o tal vez se negaba a entender, que yo también estaba eligiendo un camino de servicio. Me inspiró un profesor de historia, el señor Ebenetti, que nos dijo una vez, la historia no solo la escriben los generales. Kalin, se sostienen los hombros de los logísticos que aseguran que el ejército pueda marchar. Yo quería ser una de esas personas. Mi camino no venía con el prestigio pulido de West Point ni un futuro en el Pentágono. Era un camino de esfuerzo y aceite, de asegurar que la vasta y compleja máquina de la guerra tuviera lo que necesitaba para funcionar. Para ellos, si no era glamoroso, no tenía valor. Mi elección no era una carrera, era una traición a su marca, pero el golpe más profundo, el que realmente definió mi lugar en su mundo,
Llegó en mi 16º cumpleaños. Se suponía que ese día era mío. Lo había esperado durante semanas. Imaginando una cena sencilla, tal vez un pastel de chocolate de la panadería local, esas cosas de la vida normal. Pero esa misma noche, un senador prominente de Estados Unidos tuvo una oportunidad inesperada en su Allende e invitó a mis padres a una cena de recaudación de fondos. No dudaron ni un segundo. Mi cumpleaños tranquilo fue cancelado instantáneamente, considerado prescindible. No entendía la política, solo el dolor en mi pecho. Lloré lágrimas calientes y desordenadas de adolescente en la cocina. Mi madre, la doctora Isolda Thorne, me encontró allí, no me abrazó, no ofreció una palabra de consuelo. Me miró con la fría y distante mirada de una cirujana evaluando una complicación menor e inconveniente. Kalin, madura, dijo, con voz cortante y estéril, que es una fiesta de cumpleaños comparada con una relación que podría ayudar a Genevieve a conseguir un puesto privilegiado después de graduarse. No seas egoísta, no seas egoísta. Las palabras atravesaron mi dolor y tocaron algo fundamental. Mi futuro no importaba. Mis sentimientos no importaban. Mi simple deseo de un pastel de cumpleaños era egoísta cuando se comparaba con el avance estratégico de mi hermana, la hija dorada, la que reflejaba sus ambiciones de vuelta hacia ellos. ¿Alguna vez has tenido un momento así? Un instante tan claro, tan frío. Kerry Define todo lo que creías saber sobre tu propia familia. Aquella noche, sola en mi habitación, finalmente, entendí que no era un miembro de la familia. Era un activo en el portafolio de la familia Thorne. Y una inversión no rentable. El amor, que creía un derecho de nacimiento, era en realidad condicional. Y yo no había cumplido con las condiciones. La humillación en Fort McNair no fue la herida. Solo fue la sal que se frotó públicamente y con brutalidad sobre ella. En el momento en que bajé del autobús, el aire de Paris Island, Carolina del Sur, me golpeó como un muro físico. Era una manta asfixiante de calor y humedad, cargada con el olor de los pantanos salinos y el sudor. La banda sonora de mi nueva vida era el grito incesante de los instructores de entrenamiento y el ritmo percusivo del pisar de botas de combate sobre el asfalto caliente. Este era el crisol. A nadie le importaba que fuera una Thorne de Arlington. Virginia, mi apellido no valía nada, mi pasado era irrelevante. Solo les importaba una cosa y nada más. ¿Podía rendir? ¿Podía correr 3 millas sin parar? ¿Podía acertar a un blanco a 500 metros? ¿Podía soportar el bombardeo interminable de estrés físico y mental sin quebrarme? Por primera vez en mi vida, me midieron solo por mi propio mérito. El legado de la familia Thorne me fue arrancado junto con mi ropa civil y mi cabello largo, que cayó al suelo en un montón olvidado. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta. Corría hasta que mis pulmones ardían, hacía flexiones hasta que mis brazos se rendían y aprendí a desmontar un rifle a oscuras hasta que se me quedaron los dedos en carne viva. Pero la agonía física era un dolor limpio y honesto. Era infinitamente más soportable que el lento y corrosivo ácido de 17 años de negligencia emocional. En la casa fría y estéril de Arlington había sido invisible. Aquí, en el barro y la suciedad del crisol, era vista. No me estaba desmoronando. Me estaban deshaciendo para forjarme en algo nuevo, algo más fuerte. No solo sobreviví, me levanté. Sin embargo, mi verdadera prueba no fue en los jardines cuidados de una base de entrenamiento. Fue en la realidad llena de polvo de la provincia de Helmand, Afganistán. Helmand no era una discusión estratégica alrededor de una mesa. Era un ente tangible y vivo que quería verte muerto. Era el fino polvo talco que cubría todo. El sol, abrasador e implacable, y el miedo constante, latente bajo la superficie de cada momento. Como suboficial de logística, mi trabajo era el poco glamoroso asunto de la vida o la muerte del suministro. No planificaba redadas ni lideraba patrullas. Me aseguraba de que los Marines, que si lo hacían, tuvieran el agua, la munición y las bolsas de sangre necesarias para seguir vivos. Mi mundo eran los horarios de los convoyes, las evaluaciones de amenazas y los manifiestos de carga. Tenía que llevar mis camiones desde nuestra base principal hasta las bases de operaciones avanzadas, los FOB. A menudo bajo el manto de la oscuridad, cuando el riesgo de artefactos explosivos improvisados, los JET, era máximo. Aprendí a leer el lenguaje sutil del paisaje, a calcular los tiempos de viaje hasta el minuto, a confiar en mi instinto. Mis decisiones tenían consecuencias inmediatas e irreversibles. Una tarde sofocante, un convoy estaba programado para partir hacia un puesto remoto, el FOB Gannon. El informe de inteligencia indicaba que la ruta habitual estaba despejada, pero algo no me cuadraba. Un nudo de puro instinto se apretó en mi estómago. Pasé una hora revisando mapas topográficos, identificando un camino de tierra más antiguo y menos transitado que añadiría 40 minutos al viaje.
Mi oficial al mando estaba dudoso, pero yo insistí. Aposté mi reputación por ello. Él dio la orden con reticencia de cambiar la ruta. Al día siguiente, recibimos el informe. Un artefacto explosivo improvisado masivo había sido descubierto y desactivado en la ruta principal, exactamente donde nuestro convoy habría estado en el horario original de salida. No hubo medalla por mi decisión, ni reconocimiento público. Solo hubo una gratitud silenciosa y implícita en los ojos de los jóvenes Marines cuyas vidas había salvado. Y para mí eso valía más que cualquier premio que mi padre pudiera colgar en su pared. Durante todo mi despliegue de un año, recibí un solo correo electrónico de mi familia. No fue de mi madre ni de mi padre. Fue de Genevieve. El mensaje no contenía preguntas sobre mi salud, ni palabras de preocupación por mi seguridad. Era una simple solicitud transaccional. Kalin decía: papá quiere un regalo único para cierto senador. ¿Puedes conseguir una bandera estadounidense que haya ondeado sobre un FOB en el man de enviarla a casa? Sería una gran historia para su próxima cena de recaudación. Miré la pantalla de la laptop persistente. El distante y rítmico retumbar de fuego de mortero interrumpía el silencio de la tienda. Una gran historia. Eso era todo lo que significaba mi guerra para ellos. Un accesorio. Un elemento de escenografía para su gran teatro de influencia y poder en Washington. Mi realidad de polvo. Sudor y miedo era solo una anécdota fascinante para intercambiar por capital político. No sentí ira, no sentí tristeza, sentí un vacío profundo y escalofriante. Pulsé la tecla de borrar, eliminando sus palabras de la pantalla y con ellas las últimas brasas de cualquier obligación que sentía hacia la familia Thorne. Nunca respondí. Después de mi baja honorable, no dirigí mi camioneta hacia el sur por la I-95 rumbo a los céspedes cuidados de Arlington. Conduje hacia el norte, hacia la dureza y el acero de Baltimore. Fue una elección consciente, un rechazo al mundo pulido, que me había rechazado. La ciudad se sentía honesta en su dureza, un lugar donde te juzgaban por lo que podías hacer, no por quién eras. En un parque industrial extenso y olvidado, con olor a óxido y concreto húmedo, encontré mi santuario. Un garaje polvoriento y cavernoso, con un bote de pintura blanca en aerosol, pinté con plantilla y jazz headquarters en la puerta enrollable. Fue un pequeño acto de desafío. Una bandera plantada en un nuevo mundo que era completamente mío. Aquí nació el comando IJAS. No eran solo líneas de código. Era una filosofía forjada en el crisol de la guerra. Era cada dura lección del man, cada casi accidente en una carretera oscura, cada pesadilla logística que había desentrañado, todo traducido meticulosamente en un sistema inteligente, seguro e intuitivo. Mi luz guía era una copia doblada de A High Standard, las memorias de la general Enid Dunwoody, la primera mujer general de 4 estrellas del ejército y también logística. Sus palabras: la logística no es un pensamiento posterior, es la savia vital de la fuerza, se convirtieron en mi evangelio. Mi vida se redujo a las 4 paredes de ese garaje. Existía en un simple ciclo monástico impulsado por mis escasos ahorros. Mi dieta consistía en fideos instantáneos ramen, el caldo salado, un pobre sustituto de una comida real, y café amargo y barato preparado en una cafetera manchada que era mi compañero más fiel. El espacio era frío, vasto y dolorosamente solitario. Los únicos sonidos eran el clic implacable de mi teclado y el distante y melancólico retumbar de los trenes de carga que pasaban en la noche. Sin embargo, en medio de la soledad arraigó un intenso sentido de propósito. Por primera vez estaba construyendo. No solo sobreviviendo. Envié cientos de correos electrónicos en frío. Mis propuestas cuidadosamente elaboradas se lanzaban, como mensajes en una botella al vasto e indiferente océano de la industria de defensa. El silencio que regresaba era una pesada manta familiar, un eco de la mesa familiar Thorne. Entonces, una gris mañana de martes, mi teléfono vibró con un código de área desconocido de Ohio. Una pequeña y hambrienta empresa de logística. Quería una demostración. La esperanza, un sentimiento peligroso y desconocido, cobró vida en mi pecho. No dudé, metí mi laptop en una bolsa, agarré un puñado de barras de proteína y conduje toda la noche. Mi vieja camioneta devoraba las millas en las autopistas de Pensilvania y Ohio. El ritmo hipnótico del camino era una distracción bienvenida. Llegué a un parque de oficinas anodino justo cuando el sol arrojaba una luz débil y aguada sobre el horizonte. Presenté mi exposición en una sala de conferencias estéril ante un puñado de ejecutivos impasibles con trajes mal ajustados, pero mi atención se centró en un hombre al fondo de la sala. No se movía nerviosamente ni miraba su teléfono. Solo me observaba con una intensidad inquietante y concentrada. Tenía la complexión delgada y poderosa de un atleta, energía contenida incluso en la quietud.
y un par de ojos agudos e inteligentes que parecían ver, a través de mi presentación corporativa, hasta la mujer que la había construido. Una delgada cicatriz blanca que atravesaba su ceja izquierda le daba a su rostro una cualidad ruda y seria. Cuando terminé, la sala ofreció un aplauso cortés y sin compromiso, pero él no aplaudió. Simplemente se levantó y caminó hacia mí con paso confiado y decidido. Extendió la mano, su agarre firme y seguro. «Sargento Benz», preguntó con voz baja y directa. No era una pregunta. «Soy Jax Raike Mars. Coordinaste un reabastecimiento de emergencia para nosotros en el Valle Coringal en 2012. Tu llamada salvó a 2 de mis hombres. El aire salió de mis pulmones. La sala de conferencias estéril, los ejecutivos, el zumbido de las luces fluorescentes. Todo desapareció. Él no veía a una desechable. No veía a la oveja negra de la familia Thorne. Veía a la sargento Benz. Recordaba una decisión crítica que tomé hace años al otro lado del mundo. Una decisión que importaba. Se volvió hacia él. Gerente de la compañía, su voz razonando, con una autoridad que dominó instantáneamente la sala. Este sistema no es teoría, dijo Jack, señalando la pantalla de mi presentación. Está construido con sangre y barro. Tenemos que probarlo. Aquella noche, Jackson y yo nos sentamos en un bar local con poca luz, del tipo con mesas de madera gastada talladas con iniciales de décadas y el cómodo olor a cerveza rancia y comida frita. Pedimos un par de cervezas locals frías, la condensación golpeando los vasos gruesos y baratos. Por primera vez conté mi historia, toda, a alguien que realmente escuchó. Él no ofreció lástima ni lugares comunes. Escuchó con la comprensión tranquila y profunda de un hombre que también había visto la realidad sin adornos del mundo. Cuando terminé, simplemente asintió lentamente, tomando un largo trago de su botella. Me miró fijamente a los ojos, su mirada inquebrantable. Tu familia no lo entiende, dijo, con voz áspera y una sinceridad que resonó hasta mis huesos. Hablan de estrategia desde sus torres de marfil, pero no tienen idea de que ninguna estrategia en la Tierra funciona si el tipo en la primera línea está sin munición ni agua. No eres una desechable, Kalin. Se inclinó un poco hacia adelante, con expresión seria. Eres la savia vital. Un calor se extendió por mi pecho. Un sentimiento tan extraño y poderoso que casi no lo reconocí. Era más que una simple validación. Era la sensación de ser realmente vista en un bar ruidoso en medio de Ohio. Con un hombre que hasta hace unas horas era un completo desconocido, finalmente había encontrado un destello de lo que se supone que debe sentirse como una familia. El calor que sentí en ese bar de Ohio con Jack parecía un sueño distante. La realidad regresó con fuerza unas semanas después en forma de una llamada telefónica. El identificador de llamadas mostró un número que no veía desde hacía más de un año. Alistair Thorne, mi padre. Un nudo frío se formó en mi estómago. Dejé que sonara 4 veces. Mi pulgar suspendido sobre el botón de rechazar antes de que una vida entera de condicionamiento me obligara a contestar. Kalin. Su voz era la misma de siempre, potente, autoritaria y completamente carente de calidez. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Vi una mención de tu pequeña empresa en un boletín de la industria. Bien hecho. Finalmente, aprendiste a generar valor. Guardé silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El cumplido no era un cumplido. Era una evaluación, un juicio. Estaba estableciendo una línea base antes de hacer un retiro. El silencio se extendió y me negué a romperlo. Finalmente continuó, con un leve tono de impaciencia. Ahora es el momento de cumplir con tu deber hacia esta familia. Necesito que organices una reunión para Genevieve con el liderazgo senior de DARPA, ahora preso en ese mundo. Kalin. Es hora de aprovecharlo. No permitas que los esfuerzos de toda esta familia se desperdicien por tu egoísmo. No estaba pidiendo, estaba dando una orden. La vieja y familiar sensación de ser una herramienta, un medio para un fin, me invadió. La esperanza de que mi éxito, construido en mis propios términos, finalmente me mereciera una pizca de respeto genuino, se evaporó. No habían cambiado. Solo habían visto que la desechable ahora tenía un uso. Un principio básico del entrenamiento militar resonó en mi mente. Nunca dejes que el enemigo dicte tu posición. No permitiría que me arrastrara de vuelta a su campo de batalla emocional. Mi pequeña empresa se basaba en el mérito, no en las conexiones. Dije con voz firme y fría. No estoy en posición de organizar ese tipo de reunión. Ponte en posición. Espetó, mostrando su verdadero carácter. Es una orden, colgó antes de que pudiera responder. Unos días después, mi madre intentó una táctica diferente. Su voz al llamar era dulce y melosa, un tono que reservaba para manipular administradores de hospitales o a las esposas de hombres poderosos. Kalin, cariño, arrolló.
Escuché que tuviste una pequeña charla con tu padre. Ya sabes, cómo es, siempre tan directo. Pero, cielo, tienes que entender que somos una familia. Nos apoyamos mutuamente. Pude escuchar las palabras no dichas en el aire. Nos apoyamos a la que importa. Genevieve está en una etapa crucial de su carrera, continuó mi madre. Con una voz empapada de preocupación fingida. No querrías ser la que se interponga en su camino, ¿verdad? Piensa en la imagen de la familia. ¿Qué pensará la gente si ven que no estamos unidos? Ni una sola vez preguntó cómo estaba. Ni una sola vez mencionó Illaskament más allá de su utilidad. Todo giraba en torno a la carrera de Genevieve, la imagen familiar, lo que otros pensarían. Yo era solo una pieza en su máquina de relaciones públicas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. La imagen del rostro sincero de Hax en ese bar vino a mi mente. Sus palabras regresaron como un escudo contra su dulzura venenosa. No, eres una desechable, Kalin. Eres la savia vital. Madre, dije, con voz carente de la ira que sentía, reemplazada por una calma escalofriante y decidida. No usaré mi empresa como trampolín para nadie. Illaskament se construyó con competencia, con desempeño, no con negocios bajo la mesa y conexiones familiares. Hice una pausa para que las palabras calaran. Lo siento. Pero la respuesta es no. La línea quedó en silencio por un momento. La dulzura melosa desapareció, reemplazada por hielo. Ya veo, dijo. Luego un clic fuerte y definitivo. El sonido de la llamada colgando fue más fuerte y más definitivo que cualquier insulto que pudiera haber lanzado. La represalia fue rápida e impersonal. Una semana después, llegó a mi garaje una carta certificada, era del administrador del plan de beneficios corporativos de mi padre. Era un aviso formal, lleno de jerga, informándome que, como adulta no dependiente con ingresos propios, mi cobertura bajo el plan de seguro de salud de la familia Dor había sido cancelada. Con efecto inmediato. No se trataba del dinero. Era un mensaje. Un castigo por mi desobediencia, un movimiento claro y calculado para recordarme mi vulnerabilidad. Para mostrarme que aún tenían poder sobre mi bienestar. Estaban cortando el último lazo práctico que me unía a ellos. Me quedé allí, en el garaje frío, con la carta en la mano, y no sentí miedo. Sentí una extraña y fría claridad. Habían trazado su línea en la arena. Esto ya no era una pelea familiar. La guerra acababa de comenzar oficialmente, durante unos meses brillantes pero engañosos. Parecía que estábamos ganando. Illaskament, con Hax ahora como socio a tiempo completo, había conseguido un contrato importante con Strike Dynamics, un nombre que tenía el peso de un acorazado en la industria de defensa. La victoria era tangible. Contratamos a nuestro primer empleado, un joven ingeniero hambriento llamado Finn. El garaje frío de Baltimore empezó a parecer menos un escondite y más una verdadera sede. Vibrando con el zumbido bajo de los servidores y la energía de la creación. Por primera vez, me permití creer que, finalmente había dejado atrás la larga sombra de mi familia. Esa creencia era una estructura frágil de cristal. Y se rompió un lunes por la mañana con un solo correo electrónico. La línea de asunto, mostrada en letras negras y contundentes. Me heló la sangre. Aviso de auditoría de seguridad integral no programada. Illaskament del LC. El remitente era la Agencia de Logística de Defensa, la DLA. Mis años en el ejército me habían enseñado la diferencia entre una revisión rutinaria y una autopsia. Esto no era una revisión amistosa. Era una auditoría invasiva de arriba abajo a gran escala, del tipo diseñada no para asegurar el cumplimiento, sino para encontrar un solo fallo fatal que justificara la terminación. Era una declaración de guerra entregada con la escalofriante impersonalidad de un servidor gubernamental. El pánico, frío y agudo, intentó abrirse paso por mi garganta. Respirar, evaluar, actuar. Hax, con su eficiencia letal y tranquila y una red de contactos de sus días en Mars, hizo algunas llamadas discretas. La inteligencia regresó en horas, susurrada por una línea segura. Y confirmó mis peores temores. La auditoría había sido fuertemente sugerida durante una conversación informal por un alto funcionario civil en el Pentágono. Un hombre que resultó ser un asiduo en las partidas de golf de fin de semana de mi padre en el Army Navy Country Club. No solo esperaban que fracasara. La estaban orquestando activamente, aprovechando décadas de influencia cultivada para castigarme por mi insubordinación. El mensaje era tan claro como un disparo. No tendrás éxito sin nuestro permiso. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino frenético y sin sueño. Nos ahogábamos en papeleo, respondiendo a solicitudes interminables y ridículamente detalladas de información que indagaban en cada línea de código que había escrito alguna vez. Era una guerra de desgaste diseñada para sangrarnos de tiempo y dinero, mientras luchábamos contra la DLA.
Comenzó a crecer en mi interior una sospecha enferma y persistente. Esto era demasiado cruel, demasiado desesperado incluso para mi padre. No se trataba solo de control. Era algo más. Por instinto, llamé a una vieja conocida de la universidad, Sara. Una aguda analista financiera en Wall Street. Necesito un favor, le dije. Puedes hacer una investigación discreta, registros públicos, reportes crediticios, cualquier cosa que encuentres sobre Alistair y Soltorne. El expediente que me envió 2 días después fue el golpe devastador final. La familia Thorne, la orgullosa e intocable dinastía de Arlington. Era una casa de naipes al borde del colapso. Estaban ahogados en deudas. Habían solicitado una segunda hipoteca sobre la histórica casa de Arlington. Mi padre había invertido su menguante fortuna en una serie de fondos de cobertura de alto riesgo que habían colapsado. Y luego vino el párrafo que me enfermó físicamente, asegurar un enorme préstamo. Personal de último recurso para mantener su estilo de vida lujoso. Las vacaciones europeas, las galas benéficas, las donaciones políticas. Mi padre había usado su activo más valioso como garantía, no propiedades, ni acciones. Había utilizado la prestigiosa reputación y la trayectoria proyectada de su hija adorada, la mayor Genevieve Thorne, como una forma de garantía intangible con prestamistas privados de alto riesgo. Se estaban hundiendo en un abismo financiero de su propia creación, y en su desesperación intentaban arrastrarme con ellos. Destruir la única historia de éxito que servía como un foco cegador sobre su propio fracaso catastrófico. La hipocresía. Era un peso físico que me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Aquella noche, me senté sola en el garaje silencioso y cavernoso, la única bombilla desnuda colgando del techo, proyectando largas y distorsionadas sombras en el piso de concreto. La auditoría de la DLA podía arruinar todo en lo que había puesto mi sangre y alma. El orgullo de mi familia era tan patológicamente frágil que preferirían verme destruida antes que manchar su imagen. Perfecta con su propia incompetencia. Recordé una frase del famoso discurso de graduación del almirante William H. McRaven. Un video que había visto decenas de veces durante mis noches más oscuras en Afganistán. Si quieres cambiar el mundo, había dicho con voz firme y fuerte, nunca toques la campana. Tocar la campana en el entrenamiento de los SEAL significaba rendirse. Significaba que estabas roto. Miré el enorme pizarrón blanco que cubría una pared del garaje. Era un caos hermoso, un tapiz de mi mente. Algoritmos complejos, diagramas de arquitectura de servidores. Diagramas de flujo logístico. Este era mi mundo, un mundo que había construido desde cero con mis propias manos, sobre una base de integridad y pura persistencia obstinada. No permitiría que lo quemaran hasta los cimientos. La rabia contenida que había cargado durante años ya no se sentía como una quemadura interna silenciosa. Estalló no en un grito furioso y caliente, sino en un fuego de furia cristalina, fría como el hielo. Una resolución profunda e inquebrantable se posó sobre mí, fría y absoluta. No solo sobreviviría a esto, ganaría. Pero ya no jugaría bajo sus reglas, jugaría bajo las mías. Mis manos estaban firmes cuando tomé mi teléfono y marqué el número de Hacks. Contestó en la primera llamada. Su voz teñida con la misma tensión cansada que se había convertido en nuestra compañera constante. ¿Alguna novedad sobre la auditoría?, preguntó. Olvida la auditoría, dije, con voz baja pero más dura que el acero. Tengo una nueva estrategia. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. Guardó silencio un momento, procesando el cambio en mi tono. ¿Qué estás pensando, Kalin? Miré el pizarrón, al imperio que había construido, y luego miré a través de él, al imperio que estaba a punto de conquistar. Están ahogados en deudas, declaré, con las palabras con sabor a ceniza y hierro. Así que, nos vamos a convertir en sus acreedores. Vamos a comprar su deuda. JX.to de la rabia que sentía aquella noche no se extinguió. Se condensó. Se transformó de un fuego caliente y cegador al enfoque frío y claro de un diamante. La pregunta ya no eras y respondería, sino cómo. Toda mi carrera militar había girado en torno a la logística, el arte poco glamoroso y crítico de ver todo el campo de batalla. De entender que las grandes estrategias no significan nada, sino una cadena de suministro impecable. Esto no era diferente. Ya no era una víctima reaccionando a ataques. Era una estratega planeando una campaña. Recordé un principio del arte de la guerra de Saint-Exupéry, un libro que mi padre veneraba como texto teórico, pero que nunca comprendió realmente como guía práctica. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y no serás puesto en peligro en 100 batallas. Yo conocía las debilidades de mi enemigo íntimamente. Ahora era momento de fortalecerme. Jackson y yo empezamos a operar como una unidad de operaciones especiales de 2 personas.
Nuestro garaje se transformó de una oficina emergente en una sala de guerra. Él, con su confianza natural y su red de contactos leales, manejaba las tareas externas, el trabajo de campo. Yo me convertí en la comandante, la estratega. La oficial de inteligencia, trabajando bajo el resplandor de mis múltiples monitores. El primer paso fue construir una fortaleza legal y financiera. Una serie de cortafuegos para ocultar nuestras operaciones, siguiendo el consejo de una abogada corporativa astuta y afilada en Wilmington. Iniciamos nuestra invasión silenciosa. El campo de batalla era la Ley General de Corporaciones de Delaware. Establecimos una serie de LLC anónimas, cada una entidad fantasma con un nombre simple y anodino, diseñado para ser completamente invisible. Centennial Holdings LLC fue nuestro primer despliegue. Su única misión, acercarse discretamente al prestamista secundario que poseía la segunda hipoteca sobre la casa de Arlington y comprar la deuda con descuento. El banco, viendo un activo tóxico, no dudó en deshacerse de ella. Con una sola transferencia electrónica adquirí el techo sobre la cabeza de mi familia. Luego vino Vanguard Medical Partners LLC. Los problemas cardíacos inducidos por el estrés de mi madre, un dato que obtuve de un anuncio del Hospital Público Galaya, generaban una corriente constante de facturas médicas exorbitantes. Al quedar impagas, estas fueron vendidas a agencias de cobro agresivas. Vanguard estaba allí para comprar esa deuda, convirtiéndose en el árbitro silencioso de su atención médica. Y luego estaba mi obra maestra de amarga ironía sublime, Keystone Strategic Solutions LLC. Esta entidad fue creada para ofrecer un contrato de consultoría anónimo y bien remunerado directamente a mi padre. Él, cuyo ego nunca le permitiría creer que era desempleable, aceptó la generosa oferta de la misteriosa firma, sin saber que ahora era mi empleado involuntario. Yo le pagaba el salario con las ganancias de la empresa que había intentado destruir. Con mis armas financieras en su lugar, mi rol cambió. Me convertí en analista de inteligencia, mis métodos afinados por años de evaluación de amenazas militares. Seguía sus vidas no como una hija distante, sino como una cazadora, rastreando a su presa. Monitorizaba a las orgullosas inconscientes publicaciones de Genevieve en redes sociales, desde eventos exclusivos en DC. Leía los arrogantes artículos de opinión de mi padre sobre política exterior en revistas de defensa. Cruzaba nombres de programas de eventos benéficos con registros públicos. Cada dato era una pieza de un mosaico de su asombrosa hipocresía. Sabía dónde cenaban, a qué galas asistían, dónde vacacionaban. Veía el nauseabundo contraste entre su imagen pública y su realidad privada. Publicaban fotos sonrientes y cuidadosamente seleccionadas de un viaje de esquí en Aspen, proyectando una imagen de riqueza sin esfuerzo, mientras sus deudas con Amex y Neiman Marcus eran vendidas en lotes morosos por centavos. Y yo, a través de mi red de LLC fantasma, siempre estaba ahí para comprarlas. Cada cuenta impaga, cada línea de crédito desesperada eventualmente llegaba a mi imperio financiero invisible. Mientras tanto, la auditoría de seguridad de la DLA seguía rugiendo. Era su arma principal. Una presión constante y agotadora. Pero me habían subestimado fundamentalmente. Veían a un auxiliar de suministros, no a una suboficial de marines que había construido un sistema nacido de la lógica implacable del campo de batalla. Y Yaskamen no solo era bueno, era perfecto. Estaba construido con disciplina de nivel militar y un nivel paranoico de seguridad. Cada línea de código estaba documentada, cada protocolo triple verificado, cada cortafuegos reforzado contra cualquier intrusión imaginable. Durante 3 agotadoras semanas, cumplimos con cada solicitud, respondimos cada pregunta y entregamos miles de páginas de documentación. Estábamos exhaustos, pero impecables. Los auditores de la DLA, burócratas de carrera que esperaban encontrar una startup descuidada y con atajos, encontraron en cambio una fortaleza digital. No pudieron hallar ni una sola vulnerabilidad significativa, ni una grieta en la armadura, que pudieran explotar. Se vieron obligados, a regañadientes, a emitir un informe positivo, exonerando a Yaskamen de cualquier falta. Fue mi primera gran victoria. Un triunfo silencioso pero resonante que hizo eco en el pequeño y cerrado mundo de los contratistas de defensa. Había resistido su mejor ataque, su completo poder político, y no me había quebrado. Había probado mi competencia bajo fuego, no en un campo de batalla extranjero, sino en la estéril y de alto riesgo guerra de la contratación federal. Aquella noche, Hacks, Finn y yo celebramos con pizza barata y cerveza en el garaje, pero mientras, reían y relataban las peticiones más ridículas de la DLA. Una confianza tranquila y fría se asentó en mí. Esta era solo una batalla. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora mis líneas de suministro estaban seguras. Mis armas secretas, desplegadas. Mi imperio invisible construido.
Estaba lista para la confrontación final. La llamada llegó una semana antes de Acción de Gracias. Era mi madre. Su voz, por primera vez, en lo que parecía una eternidad. Estaba cubierta con una delgada capa de calidez. Era un sonido torpe y antinatural, como un depredador intentando imitar el llamado de su presa. Kalin, cariño, comenzó. Ya casi es Acción de Gracias. ¿Por qué no vienes a casa a cenar? Te extrañamos. Te extrañamos. La mentira era tan evidente que resultaba casi insultante. Sabía que esto no era una genuina rama de olivo. Sabía que habían oído sobre ellas Cament aprobando la auditoría de la DLA. Una noticia que se habría difundido rápido por el mundillo. De DC no me extrañaban. Querían algo. Su primer ataque había fallado. Así que ahora recurrían a una estrategia diferente, afecto fingido. Una versión antigua de mí habría sentido un destello de esperanza, pero la mujer que había pasado los últimos meses construyendo una máquina de asedio financiera no sintió más que el frío y claro reconocimiento de una oportunidad. Me acababan de entregar el escenario perfecto. Me encantaría, mamá, respondí con voz suave y uniforme. Allí estaré. No llegaría como la hija pródiga, la oveja negra que vuelve al redil. Llegaría como una estratega entrando en la negociación final. Como una ejecutora caminando hacia la horca. La casa de Arlington olía a pavo asado, relleno de salvia, a hipocresía hirviendo. La mesa estaba puesta con la mejor plata y porcelana de la familia, una imagen perfecta de la tradición navideña. Genevieve estaba allí, radiante con un suéter de cachemira, su conversación ligera y sin esfuerzo. Mi padre trinchaba el pavo con una autoridad patriarcal y ensayada. Mientras mi madre se ocupaba de la salsa de arándanos. La tensión en la habitación era algo palpable, una atmósfera densa y pegajosa de necesidades no expresadas y falsos cumplidos. Esperaron hasta después del plato principal. Después de que el vino fuera servido y la pretensión de una cena familiar feliz se hubiera representado suficientemente, mi padre aclaró la garganta, dejando caer el cuchillo y el tenedor con un delicado tintineo. Me sonrió a través de la mesa con una sonrisa magnánima y condescendiente. Kalin. Tu madre y yo estamos increíblemente orgullosos de lo que has logrado con tu empresa, comenzó. La alabanza sonaba tan hueca como un tambor. De verdad es admirable. Dejó la frase flotando en el aire, esperando que yo me bañara en ella. Simplemente lo miré con una expresión inescrutable. Él continuó, yendo al verdadero motivo de la noche. Verás. La familia se ha encontrado en un aprieto financiero, un problema temporal de flujo de caja, ¿entiendes? Con tu éxito reciente. Esperábamos que tal vez pudieras ayudar un poco. Ese era el momento que había estado planeando. El aire chispeaba de anticipación. Lentamente, deliberadamente. Posé mi tenedor sobre el impecable mantel blanco. El pequeño sonido pareció resonar en el repentino silencio. Miré directamente a los ojos de mi padre, sosteniendo su mirada sin pestañear. Lo sé, dije. Con voz baja, pero que se escuchaba en cada rincón. Sé todo. Del maletín, de cuero a mis pies, saqué una carpeta delgada y negra. La coloqué sobre la mesa. Entre la tarta de calabaza a medio comer y las copas de cristal con agua. El suave golpe de la carpeta contra la madera fue como un martillo judicial cayendo. La sonrisa de mi padre flaqueó. La mano de mi madre se congeló en su camino hacia la copa de vino. Genevieve solo parecía confundida. Abrí la carpeta. Tienes razón, papá. La familia está en apuros. Deslicé el primer documento hacia él. Esta es la transferencia de la propiedad de esta casa. La segunda hipoteca fue comprada hace 6 meses al banco por una empresa llamada Centennial Holdings LLC, mi empresa. Yo soy la dueña de esta casa. Su rostro, enrojecido por el vino y la arrogancia, comenzó a palidecer. No le di tiempo para responder. Me volví hacia mi madre y le deslicé otro papel. Tus recientes problemas cardíacos deben ser muy estresantes. Sé que las facturas médicas lo eran, por suerte. Una firma llamada Vanguard Medical Partners compró toda tu deuda pendiente con las agencias de cobro, otra de mis empresas. He estado pagando tu tratamiento. La boca de mi madre se abrió ligeramente, formando una pequeña O silenciosa de incredulidad. Su compostura cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Finalmente, miré de nuevo a mi padre. Le empujé el último documento. Esta es una copia de tu contrato de consultoría más reciente, el que firmaste con Keystone Strategic Solutions. Un contrato muy generoso. Debo añadir, una pequeña sonrisa fría tocó mis labios. También mi empresa, las bendiciones inesperadas que han mantenido a esta familia a flote durante los últimos 6 meses. Cada dólar ha venido de mí. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto, un vacío pesado y sofocante donde antes había una familia. El rostro de mi padre había perdido todo color, dejándolo pálido y grisáceo.
Mi madre miraba los papeles con las manos temblorosas, claramente incapaz de procesar la información. Fue Genevieve, la hija adorada, la mayor, quien finalmente rompió el silencio. Su voz era un susurro tartamudo e incrédulo. Kalin, ¿qué estás diciendo? Me levanté de la mesa. Mi movimiento fue lento, medido, poderoso. Ya no era la chica encogida en el rincón. Yo era la que estaba al mando. Mi voz, cuando hablé, fue tan fría y clara como una campana funeraria. No he venido aquí a cobrar una deuda, dije, mi mirada recorriendo sus rostros destrozados. He venido a entregar una verdad. Me enseñaste que el legado lo es todo, papá. Que la sangre es lo único que importa. Pero estabas equivocado. La competencia lo es todo. El rendimiento lo es todo. Di un paso atrás de la mesa. Con las manos apoyadas en el respaldo de mi silla, me llamaste desechable. Las palabras flotaron en el aire, despojadas de su poder para herirme. Ahora reutilizadas como un arma. Pero ahora está desechable. Decide si todos ustedes tendrán un techo sobre sus cabezas mañana. Salí de la casa de Arlington esa noche de Acción de Gracias sin pronunciar otra palabra. El silencio de su mundo destrozado retumbaba ensordecedor a mis espaldas. El viaje de regreso a Baltimore se sintió distinto. El peso que había asentado en mis huesos durante 31 años se había levantado. Pero en su lugar no había euforia. Era un vasto vacío hueco, el temblor posterior. Los días que siguieron fueron una tormenta de reacciones. Mi padre se sumió en un silencio pétreo y derrotado. El silencio de un rey depuesto en su propio tribunal. Mi madre, en cambio, libró una campaña de guerra emocional. Hubo mensajes de voz llorosos y suplicantes dejados a cualquier hora, rogándome que reconsiderara, que no les hiciera eso. Luego vino la avalancha de mensajes de texto furiosos de Genevieve, un torrente de veneno digital, llamándome traidora. Un monstruo frío y calculador que había destruido a su propia familia por diversión. No contesté ni una sola llamada, ni respondí a un solo mensaje. El campo de batalla emocional que siempre habían controlado estaba ahora cerrado por negocios. En cambio, hice que mi abogado redactara un correo formal y desapasionado. Estipulaba claramente los nuevos términos de nuestra relación. Podían seguir residiendo en la casa de Arlington siempre que cesaran todos los gastos no esenciales. El contrato de consultoría de mi padre con Keystone fue terminado con efecto inmediato. Mi apoyo financiero se limitaría a cubrir los pagos básicos de la hipoteca y las necesidades médicas esenciales de mi madre. El correo terminaba con una frase clara y concisa. Cualquier comunicación adicional sobre estos asuntos debería dirigirse a mi asesor legal. No era su banco. Solo era la entidad que evitaba que su barco se hundiera por completo. Una semana después, conduje con Hax hasta Virginia Beach. Había tomado una decisión. Y Yaskamen se mudaba. Necesitábamos una nueva sede, un lugar con sal en el aire y un horizonte amplio. Lejos de los sofocantes corredores de poder de Washington, D.C. Fue un movimiento simbólico y necesario, un corte final de los lazos geográficos. Nos sentamos en la arena, mirando las grises olas del Atlántico avanzar y retroceder. El viento salado se sentía limpio, como si estuviera barriendo los últimos vestigios de toxicidad de mi alma. ¿Cómo te sientes?, preguntó Hax en voz baja. Su mirada fija en el horizonte. Abracé mis rodillas contra el pecho y respondí con las palabras más honestas que pude encontrar. Vacía, dije, con voz apenas un susurro sobre el sonido de las olas. Gané, pero no se siente como una victoria. Se siente como una amputación. Como cortar un miembro gangrenado. Duele, pero fue necesario para sobrevivir. Hax asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Esa es la victoria. Kalin dijo. La victoria no fue el momento en que ellos se derrumbaron. Fue el momento en que te diste cuenta que podías vivir sin su aprobación. Sus palabras resonaron con algo que había estado leyendo. LAS, obras de Brené Brown sobre la vulnerabilidad y el coraje. Ella hablaba del coraje para establecer límites y el dolor que eso suele conllevar. Esta fue mi lucha con la vulnerabilidad y fue lo más difícil que he hecho. Mi prueba final llegó. Unos días después, mi madre condujo hasta Baltimore y apareció sin avisar en la puerta de mi garaje. Se veía más pequeña, perdida, despojada de su autoridad Arlington y su armadura social. Estaba de pie, incómoda. Sobre el concreto manchado de aceite, un fantasma, de una vida pasada. ¿No podemos empezar de nuevo, Kalin?, suplicó, sus ojos llenos de una desesperación que nunca había visto antes en ella como familia. La miré de verdad. Y por primera vez no sentí el familiar aguijón de la ira ni el sordo dolor del resentimiento. Solo sentí una profunda tristeza insondable por lo que nunca fuimos y nunca podríamos ser. No, mamá, dije. Con voz suave pero firme.
Ese barco zarpó hace mucho tiempo, siempre me aseguraré de que tengas lo que necesitas para estar segura y saludable, te lo prometo. Di un pequeño paso atrás, creando una frontera física y emocional entre nosotras. Pero la familia que quieres, esa se fue. Bajé la pesada puerta del garaje, la cadena sonando con un traqueteo. Un sonido de final definitivo. No la cerré con ira, la cerré con aceptación. La guerra había terminado. Las fronteras estaban trazadas. Y al otro lado de esa línea, por primera vez, estaba mi propio territorio indiscutible. Nuestra nueva sede en Virginia Beach prosperó, y Yascament creció hasta convertirse en un nombre líder en logística segura. Respetado por su eficiencia y la seguridad impenetrable que había incorporado en su mismo ad. Conseguimos contratos, que habrían sido inimaginables en mi frío garaje de Baltimore. Pero a medida que la empresa florecía, sentí que una familiar sensación de vacío comenzaba a colarse de nuevo. Pronto comprendí que mi mayor logro no se mediría en los números fríos y duros de un balance o el prestigio de un nuevo contrato gubernamental. Mi verdadero legado tenía que ser algo más. Algo que llenara el vacío que la victoria por sí sola no podía llenar. Por eso empecé la iniciativa Valkyria. Es una fundación sin fines de lucro financiada con un porcentaje dedicado de las ganancias de ellas. Nuestra misión es proporcionar capital semilla, mentoría estratégica y una red de apoyo a veteranas que desean iniciar sus propios negocios. Quería construir la tabla de salvación que nunca tuve. Ser la persona que ve potencial, donde otros ven riesgo. En la mitología nórdica, las valquirias elegían quién viviría y quién moriría en batalla. Mis valquirias, decidí, ayudarían a las mujeres a elegir cómo vivir plenamente y con poder después de su servicio. Nuestra oficina no es una torre de cristal reluciente diseñada para intimidar. Es un espacio cálido y abierto de coworking, a unas cuadras de la playa, lleno de sillas cómodas. Café sin fin y la energía vibrante de la colaboración. Es un lugar donde mujeres fuertes y brillantes pueden compartir ideas, celebrar logros. Y, lo más importante, apoyarse mutuamente en los fracasos sin juicio. Encontré una alegría más profunda y resonante al ver despegar sus negocios que nunca en el mío propia. Ya no estaba construyendo solo una empresa. Estaba construyendo una comunidad, mi vida. Antes definida por el silencio resonante de una casa estéril en Arlington, ahora estaba llena del ruido rico y alegre de una familia que había elegido para mí misma. Estaba Hax, mi socio en los negocios y en la vida, la roca tranquila y constante de mi nuevo mundo. Estaba Finn, nuestro brillante primer contratado, cuyo entusiasmo juvenil se sentía más como un hermano menor que un empleado. Estaba el círculo, cada vez mayor de mujeres de la iniciativa Valkyria, una hermandad feroz y leal forjada en la ambición compartida y el respeto mutuo. Y estaba Liam, un amable arquitecto naval que conocí mientras paseaba a mi perro en la playa. Un hombre que vio todas mis cicatrices y me amó por ellas, no a pesar de ellas. Me amó por la persona que era. No por la empresa que poseía, ni por las conexiones que tenía. Nuestras cenas de fin de semana eran un mundo aparte de los tensos asuntos estratégicos de mi pasado. Nos reuníamos en mi terraza trasera, el aire, cargado con el aroma del condimento Old Bay proveniente de una enorme olla de cangrejos al vapor al estilo Maryland, esparcido sobre una mesa cubierta con periódicos. No había discusiones sobre poder o política, solo el caos maravilloso y desordenado de historias compartidas y risas libres y fáciles, acompañadas por el sonido de botellas de cerveza chocando y el ritmo constante del oleaje cercano. Este era mi nuevo legado. Era ruidoso, imperfecto y hermoso. Una noche, estaba en mi balcón, observando el último rayo de sol hundirse bajo el horizonte atlántico, pintando el cielo con serenos tonos de naranja y púrpura. Mi teléfono vibró sobre la mesa a mi lado. Era un número al que no llamaba ni contestaba desde hacía más de un año. Alistair Thorne. Un fantasma de la vieja tensión se encendió dentro de mí. Un apriete reflejo en el pecho, pero fue solo un destello, una memoria muscular, no un incendio. Respiré el aire salado y contesté la llamada. Por un largo instante. Solo se escuchó su respiración inestable y superficial al otro lado de la línea. Luego su voz llegó, no potente, ni autoritaria, sino débil, frágil y temblorosa con una emoción que no supe identificar. Kalin, empezó, con la voz quebrada. Solo quería decir lo siento. Me quedé allí, la mano apoyada en la barandilla del balcón, escuchando la suave brisa marina mecer las hojas de las palmeras. Las palabras que alguna vez habría dado cualquier cosa por oír. Las palabras que había anhelado durante décadas. Ahora llegaron sin impacto. Eran solo sonidos vacíos, sin el poder que alguna vez tuvieron para herirme o sanarme. No sentí una oleada de triunfo. No sentí el aguijón de la ira. Solo sentí quietud. Una paz profunda y asentada. Te escuché, dije en voz baja, y luego corté la llamada con suavidad. En ese momento,
Supe que los había perdonado. No porque lo merecieran, ni porque su disculpa hubiera cambiado algo. Los perdoné porque yo merecía ser libre, la verdadera victoria no fue el momento en que admitieron que estaban equivocados. La verdadera victoria fue el momento en que sus palabras, su aprobación, su misma existencia, dejaron de tener el poder de definir mi valor. De pie allí, con el vasto y pacífico océano ante mí y los sonidos de mi verdadera familia riendo adentro, supe que, finalmente había llegado a casa. Era libre.